En últimos tiempos, el sector de planeación urbana y movilidad sustentable ha sido observado por los gobiernos de todo el mundo, debido a la presión que sobre los territorios ejerce el crecimiento demográfico y la migración hacia las ciudades. Según las previsiones, la población urbana mundial prácticamente se duplicará para el 2050, lo que hará de la urbanización una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. Y en este noveno episodio, la doctora Aida López Cervantes, especialista en arquitectura sustentable y urbanismo bioclimático, dialogará sobre la importancia de contar con un plan de trabajo del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Centro, en Tabasco. Aida López Cervantes, catedrática en la carrera de arquitectura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde 1994. Ha sido coordinadora académica de la Maestría en Arquitectura y Ambiente de la UJAT, presidenta de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable del sur-sureste de México, representante de la Red Internacional de Hábitat y Territorio Sustentable, responsable del Laboratorio de Tecnología Ambiental de Arquitectura de la UJAT, líder del Cuerpo Académico de Arquitectura y Tecnología Ambiental y consejero técnico para la instauración del Eje Arqui del Centro Nacional de Evaluación Ceneval. Aida López Cervantes, en Diálogos con la Comunidad. Gracias por estar con nosotros en nuestro nuevo diálogo, en la tercera temporada de Diálogos de la Universidad Olmeca. Y hoy tenemos a una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que nos debe de interesar a todos, independientemente si vivimos o no en el municipio de Centro, que es la sede de nuestra capital, en Villahermosa, y que tiene que ver, obviamente, y está alineado a lo que hace unas cuantas semanas escuchamos de viva voz de la alcaldesa de este ayuntamiento, la maestra Yolanda Osuna Huerta, que por cierto pues, es egresada de nuestra institución y siempre pues, la tenemos muy cercana por ser la esposa de nuestro rector, siempre recordado Lácides García Dejen. Hoy está con nosotros la doctora Aida López Cervantes, que es la directora del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano. Doctora, muchas gracias. Le agradecemos mucho de la comunidad de la Universidad Olmeca que nos permita platicar sobre algo que fue presentado el jueves 24 de febrero de este año. Pues fuimos testigos. La Universidad Olmeca se siente muy orgullosa porque es parte del consejo de este Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano. Yo quisiera empezar, doctora, en ocasiones los que aquí vivimos perdemos de vista la importancia de este espacio vital, de este ayuntamiento. En los datos que usted me compartió, lo primero que me llamó la atención, que es un dato obviamente del INEGI, del censo del 2020, es que este municipio tiene 171.476.74 hectáreas. Y aquí, obviamente, ya debemos ser más porque en estos 2 años, obviamente, ha crecido la población, pero estamos hablando de que tenemos 683.607 personas, de las cuales 353.527 son mujeres y 330.000 son hombres. O sea, es una población muy amplia para un territorio que además tiene una particularidad que yo siempre he platicado con nuestra amiga la alcaldesa. Es un municipio con una parte muy importante en la zona urbana, pero también con una parte muy importante en la zona rural, con características que parecieran disímbolas. Yo quisiera, si usted me lo permite, nada más señalar, porque está obviamente en consonancia este plan que usted presentó, en los 5 ejes rectores que este Plan Municipal de Desarrollo 21-24 estableció: 1, gobierno ordenado, responsable y transparente; 2, bienestar social para fortalecer las capacidades humanas; progreso y desarrollo económico con igualdad; infraestructura y servicios públicos para la transformación; y desarrollo municipal sostenible con perspectiva global. Este 5º punto creo que es en donde nos vamos a centrar, pero yo quisiera también enfatizar
que este Plan Municipal de Desarrollo está alineado primero a un proyecto alternativo de nación que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Plan Nacional de Desarrollo 2018-24, que obviamente presentó en tiempo y forma de acuerdo a lo que establece la Constitución, el gobierno federal, al Plan Estatal de Desarrollo, que se presentó también para el 2019-2024, y también de manera muy importante, algo que seguramente usted va a hablar mucho, es sobre el tema de la Agenda 2030, que es algo que tiene que ver con diríamos, esta visión y este propósito de la creación de este centro, de este instituto que usted encabeza, y que tiene que ver, doctora, con aspectos que ya cotidianamente estamos escuchando: medio ambiente, sostenibilidad, recursos insuficientes, zonas conurbadas, mantos acuíferos que se están agotando. Todos esos elementos son los que dan lugar a este proyecto. Yo le preguntaría en primera instancia, doctora, ¿cuál es el motivo que delinea el plan de trabajo del INPLAN y por qué se le da forma y cómo está en consonancia con esto que la presidenta municipal recién presentó en su plan de desarrollo municipal? Pues sí, muchísimas gracias, doctor. Sí, en efecto, para poder estructurar este plan, pues hubo que observar de manera muy particular el territorio y la relación del territorio con, pues, el Estado, con los otros municipios, de manera que nos permitiera tener una visión global. Y esta visión global, pues no es lo único que le dio forma al plan de trabajo. Viene, como usted lo señala también, el plan municipal de la presidenta con sus 5 ejes rectores, y en ese momento que nosotros estamos analizando cada uno de los ejes, vemos también y ponemos de manifiesto cómo la planeación urbana, el territorio, no puede ser tan limitado exclusivamente a los límites administrativos. El territorio tiene una relación que va mucho más allá de lo que pudiera ser exclusivamente el centro, y que estos 5 ejes que menciona el Plan Municipal de Desarrollo también se entrelazan. No hay una línea tan precisa en la cual pudiéramos nosotros actuar exclusivamente. De esta forma, observamos el territorio, observamos nuestro territorio de centro en relación a el territorio del Estado, y más allá todavía en esta visión de cuenca, observamos entonces los 5 ejes del Plan Municipal de Desarrollo. Y bueno, algo también que nos permitió delinear el trabajo fue observar y analizar qué es realmente lo que se puede hacer desde la planeación y se debe de considerar desde la planeación, con la hoja de ruta que marcan los objetivos de desarrollo sustentable y muy particularmente la nueva agenda urbana. De esta manera, el status quo del territorio, la relación que marcaba con la cuenca o que marca con la cuenca, la hoja de ruta establecida dentro del municipio con el plan municipal de desarrollo, y pues el mismo conocimiento de las particularidades a través de un diagnóstico es lo que nos permitió darle forma al programa de trabajo. Y entonces, a partir de ello, pudimos plantear un objetivo general. De ese objetivo, pues muy importante fue determinar cómo podemos hacer operable el objetivo, y de esto entonces salieron 2 estrategias o 2 líneas estratégicas que son a partir de las cuales salen entonces las líneas de acción, 2 ejes rectores de las que salen las estrategias y las líneas de acción. ¿Qué tenemos? 2 condicionantes muy particulares. Una, nuestro territorio, condición hídrica, nuestra propia geografía, y por otro lado, todo lo que corresponde a los instrumentos, a la percepción social, a la condición político, a la condición de gobernanza, y cómo hacemos que estos 2 elementos
se compaginen. De ahí entonces que pues fue primordial para nosotros dividir pues estas dos visiones sin que fuera tajante realmente en lo que sería el eje 1, que es el eje que denominamos territorio hídrico, porque bueno, más agua que tierra, a final de cuentas, lo que corresponde a nuestro municipio y a Tabasco en general, y el eje 2, que es el de planeación integral y desarrollo urbano rural, que aquí, bueno, es enfocarnos ya hacia el desarrollo urbano, hacia la población y a las acciones que realmente permiten poner en marcha el objetivo que nos planteamos. Entonces, de esta manera es una visión muy integral lo que nos permitió y lo que le dio forma a nuestro programa de trabajo. En ese contexto, obviamente, se evidencia en estos dos ejes el reconocimiento a las particularidades de un territorio que, como decíamos al principio, pues no es homogéneo. Algo que siempre nos compartió la actual presidenta municipal de Centro es su preocupación porque quienes están en las zonas rurales perciban y sobre todo reciban los componentes de servicios símiles en su contexto a la de la zona urbana. Pero si le parece, vamos a plantear ahorita cuáles serían los imperativos de sustentabilidad urbana para el municipio de Centro. ¿Qué serían los elementos fundamentales? Sobre todo, ¿de qué manera los que aquí vivimos podemos participar en esos procesos? Porque obviamente una cosa es la acción, la política pública, y otro, el contexto de nuestras responsabilidades en esas acciones. Así es, efectivamente. Los imperativos de la sustentabilidad urbana es el reconocimiento de la misma población de nuestra condición y convivencia cotidiana con el agua. Por mucho tiempo y históricamente el territorio ha sido impactado, pero la forma en que se percibe y la forma en que se construye ahora pues el riesgo mismo es cada vez más acuciosa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos exactamente un pacto social. Necesitamos que haya la participación de diferentes sectores, que haya pues la participación muy activa, consciente, propositiva de la ciudadanía. Tenemos un reto y es precisamente cómo nos comunicamos con la ciudadanía, cómo nos acercamos. Una de las estrategias, y que inclusive la plantea ONU Habitat, a través de estos talleres para la implementación de la nueva agenda urbana, es lo que sucede, por ejemplo, al interior del Consejo Consultivo del INPLAN, y es tener representantes de los diferentes sectores, de los diferentes colectivos sociales, empresariales, académicos, que lleven, que sean portavoces de las estrategias, de los objetivos, de los planes, y que a su vez sean quienes nos traigan la voz de la ciudadanía. Estos canales, pues, son el día de hoy un reto. Este proyecto de trabajo, como bien lo dice, se presentó en febrero. Lo empezamos a construir cuando en octubre tomamos el cargo, conocimos el territorio, comenzamos a recorrerlo, a ver qué había de instrumentación. Y sin duda pusimos pues a los ciudadanos como los ejes rectores para poder construir el instrumento. Y al mismo tiempo resultó ser, y con el paso de los meses, ha resultado ser el gran reto. Tenemos normativas, tenemos reglamentos, tenemos atribuciones, hemos conformado programas, pero comunicarnos con la sociedad sigue siendo el mayor reto, porque no es solamente que nosotros vayamos con ellos o con los grupos a presentar grandes planes, necesitamos escuchar a la ciudadanía. Y hay una situación, necesita organizarse la ciudadanía también para poder ser escuchada.
porque hay mucha dispersión, poca participación, poco conocimiento también, y esa parte nos toca a nosotros de responsabilidad, pues hacerles llegar la información. En este sentido, uno de los grandes retos, como bien lo dice, es la comunicación efectiva, asertiva, eficiente y eficaz con la ciudadanía. Tenemos nosotros ya rutas de acción, tenemos programas y proyectos planteados, pero necesitamos complementarlos, necesitamos fortalecernos y necesitamos que se vayan actualizando constantemente. No hay programas hechos definitivos, no hay programas que no puedan ser mejorados. Y en estos pocos meses en que ya hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes puntos del territorio a implementar, a iniciar con los proyectos, pues también nos han dado mucha luz sobre cómo debemos de fortalecer estos procesos de comunicación con la ciudadanía. Doctora, evidentemente cuando la ciudadanía es convocada a participar, y me consta que en la construcción de este plan de desarrollo municipal hubo una consulta muy amplia. De hecho, desde su campaña político-electoral, la actual presidenta tuvo mucho cuidado en escuchar a la población, en oír a la población, en señalar de manera muy recurrente problemas que se han acumulado porque pues el crecimiento poblacional, las características, como usted señala, de nuestra tierra con gran cantidad de agua, el tema del fenómeno hídrico, pues ha sido un factor en el municipio de Centro y en otros municipios de nuestro estado, un factor de crisis recurrente. Pero cuando la sociedad es, diríamos, consultada, y creo que hoy puede observar en los documentos, tanto en el plan como en este proyecto que usted encabeza, hay los planteamientos de la sociedad, creo que ya es un factor importante para tener esa confianza. Pero también la ciudadanía, en ocasiones nos volvemos quizá muy, diríamos, preocupadas por los tiempos. Lo que se está proyectando en un momento determinado, obviamente tiene tiempos y movimientos que están establecidos en un cronograma. ¿Cuándo empezará a ver la sociedad los resultados y obviamente a percibir que esto que se planteó, que deriva de las consultas, está siendo, provocando una transformación en beneficio obviamente de la propia comunidad? Sí, bueno, es una pregunta interesante y creo que no tiene una respuesta única o tajante, pero en efecto, ¿cuándo empezará a ver? Pues de hecho, cuando vamos nosotros ya hablando de la tarea y las atribuciones que corresponden al instituto, cuando nos acercamos ya a la población y hacemos con ellos los talleres, es parte de estas transformaciones, es parte de la implementación de lo que se ha marcado en el programa de trabajo del INPLAN. Entonces, todo tiene su tiempo, su maduración, como cualquier proceso, necesita primero hacerse el diagnóstico, pues también socializarse, sensibilizar a la población para que juntos se construyan y se fortalezcan estas propuestas de trabajo. Cuando algunas son a corto plazo, otras son a mediano plazo y otras son a largo plazo. Y precisamente la idea es que a corto plazo podamos nosotros disminuir la situación de riesgo. No la situación de riesgo a escala regional o a escala tal vez de todo el territorio, pero podemos empezar con pequeñas acciones. ¿Y qué es la manera en que realmente se pueden implementar estas agendas de trabajo? ¿Cómo? Bueno, yo puedo disminuir el riesgo en mi calle si me organizo con la población y nosotros llevamos esos talleres y llevamos esos foros para sensibilizar a las personas en lo que corresponde a esta gestión del riesgo a escala micro. Hay otra temporalidad que puede ser a mediano plazo,
Y con qué resultado de estas pequeñas acciones y la suma de otras más, de otras unidades administrativas, como por ejemplo protección ambiental, que tiene un papel transversal con lo que nosotros estamos haciendo, esperamos que haya pues una mejora en la condición, por ejemplo, de los cuerpos lagunares, ¿sí? Y esto podríamos estarlo viendo a mediano plazo, pero este mediano plazo, pues ya estamos hablando de 4 años, de 5 años, y a largo plazo, por supuesto que nosotros esperamos ver ya con estos programas que se están planteando, pues un territorio más equilibrado, en donde hablamos de sociedad, hablamos de recursos naturales, hablamos de proveedores ambientales, hablamos de oportunidades económicas, de movilidad sustentable. Que esto, bueno, pues tendrá que alcanzarse paso a paso. ¿Sí? No hay algún programa que pueda manejarse y traer resultados de manera espontánea. Sí hemos considerado cómo podemos avanzar. Bueno, lo primero es acercarnos a la sociedad y empezar a llevarles parte de lo que nosotros consideramos que son las estrategias fundamentales para alcanzar a corto plazo mejores condiciones disminuyendo el riesgo. Y el riesgo personal, el riesgo familiar, el riesgo del barrio, de la calle. La segunda es mejorar las condiciones de lo que tenemos en esto, que son los ciclos hídricos, y que tiene que ver también con la condición de los cuerpos lagunares, de los humedales, de nuestros ríos, por ejemplo, disminuyendo las descargas sanitarias y el tiradero de basura que se hace a cielo abierto, o la quema, por ejemplo, de los residuos. Y bueno, por último, alcanzar pues un territorio mucho más ya armonizado con su propia condición. Que vea el agua no como una condición negativa, sino que la reconozca como un valor. Para que algo realmente tenga valor, nosotros mismos como ciudadanos, pues tenemos que ser responsables de la parte que nos corresponde a cada uno. Doctora, desde luego, bueno, entiendo lo que nos explicas, que la planeación urbana tiene que ver también con este reordenamiento urbano que se requiere. Quienes en ocasiones recorremos algunas partes de nuestro municipio, nos sorprende de manera realmente muy amplia el que aparecen de pronto unidades habitacionales, centros urbanos, que muy poco tiempo atrás no existían. Y eso obviamente nos genera pues preocupación, pero además la pregunta si existe la sostenibilidad adecuada para esos espacios. Este tema de las inercias de mercantilización del suelo, ¿cómo están contempladas en el plan? ¿Cómo tenemos este ordenamiento para que pues también el día de mañana, aunque tenemos mucha agua en el estado, ahorita que estamos grabando este programa, estamos teniendo los efectos de un efecto climático nuevamente, pero pues el agua no es un elemento que tengamos a disposición si no hacemos también los que ahí vivimos cumplimos con ciertas conductas y ciertos preceptos. ¿Cómo se da este proceso del crecimiento urbano, del desarrollo de una ciudad que cada vez crece, además en zonas conurbadas con Macuspana y bueno, también con Macuspana ya cada vez es más, pero mejor con Nacajuca, por ejemplo, que estamos casi ya en una zona de convivencia, esto que se llaman de ciudades dormitorios, pero pues la gran cantidad de personas se mueven, y esto tiene que ver también con la movilidad de vehículos, de transportes, de alimentos. ¿Cómo adecuamos todos esos elementos que se van dando en una ciudad tan importante como Villahermosa, como parte del municipio de Centro? Bueno, aquí yo quiero hablar en dos sentidos. Uno, lo que es precisamente la ocupación del suelo, pero a través de estos mecanismos de mercantilización que pone sin duda a la población y a los asentamientos en un gran riesgo. Los enfrenta a la vulnerabilidad, a ser muy sensibles ante el riesgo. Y esto pues se da primero porque se apuesta mucho por el territorio, se apuesta por los grandes proyectos que vienen, se apuesta porque desde
mediados del siglo XX, Tabasco y particularmente nuestro municipio ha sido un detonante económico a nivel nacional que ha traído a inversionistas, ha traído a trabajadores. Entonces, esto ha hecho que haya una presión grande sobre la ocupación del suelo que ha, sin duda, hay que reconocerlo, ha rebasado la institucionalidad, ha rebasado la capacidad de regulación para esa ocupación. Y entonces vemos precisamente en lugares que no tienen los servicios, que no tienen la movilidad, que no tienen la accesibilidad, desarrollos urbanos, que sí, desarrollos principalmente que se utilizan como zonas dormitorio y que la gente está dispuesta a convivir con el riesgo para poder acercarse a su fuente de trabajo, para poder tener una vivienda, para poder tener a su familia en ese lugar, pero a costos muy elevados. A costos que además son inmediatos, porque están en riesgo continuo, porque están siendo impactados, porque ponen su patrimonio en peligro y ponen su propia vida en peligro. Pero además de ello, también los costos que no son inmediatos o que no son en el mismo lugar y que conocemos como transferencia de costos ambientales. ¿Por qué? Pues porque ya hay un relleno, porque ya hay descargas sanitarias, porque ya hay generación de residuos sólidos urbanos, porque ya hay mayor contaminación del aire y entonces empieza a haber además otra carga que no se percibe como impacto directo, pero que sin duda lo es, porque forma parte de un ciclo y que vuelve a golpear y vuelve a poner en riesgo a la misma población. Entonces, esta mercantilización del suelo requiere de instrumentos también que lo puedan ir normando, controlando, normando, regulando, llevando hacia una mejor condición. Para ello, el municipio de Centro está trabajando ya en la implementación, el análisis de las condiciones de la regulación, de la legislación, de las capacidades operativas y atributos de las diferentes unidades para poder dar y ofrecer mecanismos que le permitan a estos, pues vamos a decir, dueños, inversionistas de la tierra, adquirir o tener otros mecanismos para poder darle un valor a su tierra. Y que no sea nada más, bueno, yo tengo un terreno, la gente pide casa, pues lo divido y que accedan a través del crédito a la vivienda. Porque entonces hay una transferencia de costos ambientales y hay una transferencia también del riesgo. Y poner todo el tiempo, ¿sí? En una situación de vulnerabilidad, como le decía, a la población. Que además ahí hay una cuestión también de derecho a la ciudad, de derechos humanos. Porque imagínese usted a los niños queriendo ir a la escuela o a las madres o a los padres, a los hermanos, a los tíos, generalmente son mujeres quienes se dedican a esta tarea de llevar a los hijos a la escuela y querer convivir en la tarde y querer hacer tarea en equipo, que ahora que regresamos a la normalidad se puede entonces volver a visitar las casas de los amigos o la biblioteca misma y no tener una vialidad, una accesibilidad, un transporte o el equipamiento mismo, ¿sí? Entonces, esta condición de utilizar el territorio indiscriminadamente o discrecionalmente por los inversionistas, sin duda pone en riesgo a la población y es muy importante para el municipio del Centro estar ya trabajando en las opciones que podemos nosotros darle tanto a los inversionistas como a los mismos habitantes que van requiriendo de vivienda y van requiriendo de espacio.
estamos nosotros en la construcción de esos mecanismos y de esos instrumentos. Uno de los temas que sin lugar a dudas se necesitan comentar es que los seres humanos estamos muy ad hoc, nos gusta mucho que haya esta libertad, ¿no? Que se convierte en muchas ocasiones en libertinaje y que hagamos lo que nos consideramos adecuado. A veces cuando hacemos algunas adecuaciones en la casa, la parte frontal de la casa, nos incomoda que venga la autoridad y nos diga, oye, espérate, esto que tienes que hacer, tienes que registrarlo. En el proceso, si quieres construir aquí, esta regulación que se está estableciendo en el INPLAN y que también tiene que ver con esta nueva agenda urbana, preguntaría también de paso, ¿cómo se adecúa este proyecto del INPLAN a esta nueva agenda urbana que ha presentado el municipio a través de su plan de desarrollo municipal? ¿Cómo revertimos esta visión de que la flexibilidad y el colocarnos o hacer cosas donde consideremos que es conveniente para nosotros se puede regular y cómo eso en esta nueva agenda urbana va a quedar establecido como un marco jurídico que además no solamente abarca el municipio de Centro, sino a otras áreas? Sí, bueno, aquí es importante delimitar lo que corresponde a una unidad y a otra. Sí, en lo que es la construcción de la vivienda, lo ve la Dirección de Obras Públicas, no lo vemos nosotros como tal, nosotros vemos lo que es la zonificación, los usos de suelo y lo que corresponde a el espacio público. Sin embargo, pues sí, nuestras fachadas, nuestros accesos, nuestra comunicación de lo privado con el espacio público, bueno, pues ahí tenemos nosotros esa encomienda y esa relación y trabajamos de la mano con obras públicas, precisamente por esta condición. Seguramente usted se enteró de hace una semana, tal vez hace algunos días, ¿no? Que un fraccionamiento, unos fraccionadores en algún lugar de lo que es la Avenida Bicentenario, se generó un conflicto vial debido a las casetas que ponen de vigilancia para entrar a los fraccionadores, que no están municipalizados esos fraccionamientos y que por lo tanto son áreas privadas, no competen a nosotros, ¿no? Pero el hecho es que lo que ellos hacen en sus terrenos y en sus áreas privadas afecta al espacio público, afecta a todos. Es una situación que se está dando entre privados, pero que inmediatamente cuando ellos intentan entrar, intentan pasar la pluma o la caseta de vigilancia y no pueden, pues empiezan a entorpecer la vialidad, ¿no? Y se hizo un conflicto por ahí. Entonces sí, hay que regular, es importante regular también lo que pasa en cómo se construye y cómo se maneja el espacio privado en aras de no impactar en lo que es el espacio público, al cual, bueno, todos tenemos derecho, pero también, como decía usted, tengo derecho al espacio público, pero tengo derecho en una normativa, bajo los umbrales de un orden urbano, porque si no, bueno, pues cada ciudadano estaríamos cayendo en una anarquía que no nos llevaría a nada, ¿no? Entonces sí, se tienen que observar estas regulaciones. Por otro lado, lo que corresponde a la nueva agenda urbana, para su implementación de las pequeñas y que sumadas hacen grandes acciones, se tienen que hacer puntualmente. Es decir, yo puedo hablar de un corredor vial, puedo hablar de una calle o de un barrio, de un camellón, por ejemplo, que sea el elemento que puede identificar, unir a unos vecinos, ¿no? A una calle, a quienes conforman, a quienes viven y dan ese frente. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos nosotros implementar ahí esta infraestructura verde que permite que se completen los ciclos hidrológicos y que entonces va a haber menos anegamiento, que vamos a tener mejores condiciones del aire,
que va a funcionar como colchones para el ruido, como colchones acústicos, que va a filtrar la radiación solar y me va a permitir mejores condiciones y de menor temperatura para el uso del espacio público y que además, bueno, pues los vecinos pueden encontrarse, pueden saludarse. A final de cuentas, el espacio público es donde los ciudadanos hacen ciudadanía, en donde se encuentran, es el lugar en donde nos reconocemos unos a otros. Entonces, esta nueva agenda urbana, si bien establece aspectos muy puntuales para mejorar el espacio público, pretende dentro de todo esto llevarnos al reconocimiento de unos a otros, a cerrar las brechas entre los diferentes grupos, a disminuir y de ser posible, cosa que es, creo, es más una aspiración, la segregación socioespacial y, por supuesto, promover y lograr la inclusión, la accesibilidad, el reconocimiento de los diferentes grupos étnicos sin discriminación, ¿no? Entonces, la nueva agenda urbana apunta a estas cuestiones físicas, ambientales, constructivas, edificatorias, pero siempre y cuando permita también la mejoría, pues la mejor condición de los ciudadanos. Y no los ciudadanos solamente como individuos, sino como colectivos. Es un punto que además me llamó la atención desde que tuve la oportunidad de estar en el evento en que se presentó este plan, es que se contemplan acciones específicas, talleres, cursos, etcétera. O sea, es un involucramiento de la población a partir de que la autoridad tiene que reconocer que, bueno, la autoridad es la que manda, ¿no? La que establece los criterios, pero diríamos la que tiene que hacer lo suyo, pues es la sociedad. Y en este punto, antes de pasar a otra pregunta que tenía también generada, me gustaría preguntarle por qué los ciudadanos en esta ciudadanización sabemos muy bien que hay temporalidades. Un ayuntamiento pues tiene 3 años de ejercicio, un gobierno estatal tiene 6, y los tiempos, cuando sobre todo hay tantos retos, los que asumió en este momento el Ayuntamiento de Centro son retos muy grandes. Y la pregunta es, ¿alcanza el tiempo para hacer todo esto, para implementar todo lo que está en este plan? Y la pregunta es, ¿habrá continuidad? Porque, bueno, vivimos en un país en donde hay estos cambios de ejercicios gubernamentales, pueden llegar otras personas con otras visiones. ¿Cómo le damos continuidad a un proyecto que como este tiene bases muy sólidas, parte de escuchar a las voces ciudadanas y que estos proyectos pues no se corten por los tiempos específicos de gobierno? Sí, bueno, sin duda es también un reto lo que plantea. Estamos alineados a lo que corresponde a los objetivos del desarrollo sustentable, que bueno, pues marca la Organización de las Naciones Unidas, para nosotros precisamente lo que corresponde a ONU Habitat, y que pues no puede haber actualmente un gobierno que soslaye esta condición del derecho humano y esta condición del derecho a un ambiente sano. Los objetivos, como yo los veo, son aspiraciones, es hacia lo que vamos. Y si quien ocupa el siguiente lugar también los conoce, pues también tendríamos que estar pensando en que pudiera haber continuidad. Para ello también hay instrumentaciones normativas, instrumentaciones legales. El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano termina siendo un instrumento de observancia obligatoria, y en él se plantean precisamente proyectos y cómo puede también organizarse el territorio para poder tener esta mejor condición a largo plazo.
incluye también propuestas de proyectos en donde diferentes sectores y actores concurren para que puedan realizarse en su momento. Hay una pregunta, digo, deriva de todo este tema de las cuestiones ambientales, y la pregunta, doctora, sería, ¿es posible introducir un enfoque integral territorial en la política de protección ambiental en función de los procesos de urbanización particulares de las ciudades en centro? Ya con lo que nos comentaba de que pues tenemos este centro que aparece de pronto, alguien que quiere poner una caseta, que le quiere poner una reja. Estos aspectos ambientales pueden normalizarse bajo ese criterio del INPLAN y además en el contexto de esta nueva agenda urbana que se propone. Bueno, sí se están haciendo esfuerzos para que se lleve a cabo, para que podamos encaminar precisamente pues las acciones, las normas hacia allá. Algo que se está haciendo en este contexto de la pregunta es que, pues por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, que es la SEDATU, está haciendo un ejercicio que no se había hecho antes y que es el de realizar los programas de ordenamiento territorial a nivel regional, que incluye Campeche, Tabasco, Veracruz, ¿sí? A nivel estatal, que incluye, bueno, pues la visión y el territorio de los 17 municipios, y a nivel municipal, y ahí, bueno, pues en donde cada uno de los municipios estamos trabajando en lo propio para realizar y actualizar nuestros programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Esto nos permite entonces tener una visión integrada. Y como comentaba al principio, nuestro territorio no es exactamente el límite que nosotros podemos ver administrativo. Hay un momento en el que se diluye esa línea. Y bueno, tal vez si no estuviera el letrero en la carretera de bienvenido a Campeche, pues yo no me percato. Bueno, afortunadamente tenemos unos ríos hermosos que nos permiten darnos cuenta del límite geográfico de aquel lado. Pero si nos vamos hacia Veracruz, por ejemplo, pues no es tan tan drástica, ¿no? El cambio en el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, necesitamos darnos cuenta que pertenecemos a una cuenca y que esa cuenca, lo que sucede en la parte alta nos afecta a los que estamos en la parte baja, y lo que sucede en el norte de esa misma cuenca sin duda nos va a impactar. ¿Y cómo podemos entonces nosotros actuar en ese sentido? Bueno, este instrumento de planeación y de ordenamiento territorial regional es de los primeros instrumentos que se han hecho. Tiene como ventaja el que es el mismo territorio, es decir, estamos hablando del sureste de México, que dentro del sureste, bueno, particularmente el estado de Tabasco construye su propio instrumento, y dentro del estado los municipios también construyen sus instrumentos. Entonces va de un territorio general a territorios mucho más particularizados. De esta manera podemos nosotros estar incorporando pues ese enfoque integral del territorio. ¿Para qué? Bueno, observando la vocación del territorio, las relaciones económicas, las relaciones étnicas, las relaciones en las estructuras viales, en toda la red de servicios, equipamientos que tenemos, qué tiene un territorio, qué tiene el otro, que podamos estarnos complementando unos con otros. Y además también, ¿qué podemos o qué debemos nosotros observar que no impacte negativamente en nuestros territorios vecinos? Porque una condición que se da mucho en nuestro municipio es que el agua que escurre de la sierra y que viene precisamente por el Grijalva viene tan revuelta porque ha sido tan erosionado, tan alterado el territorio, ha sido pues invadido también hacia la parte alta de la sierra,
que a nosotros nos llega el agua del río, el agua que nos llega de precisamente de la sierra, ahorita todo lo que está lloviendo, en condiciones que es muy difícil poder dar un servicio adecuado a la población. Las potabilizadoras, el equipamiento que hay para eso, no está hecho para la cantidad de residuos, ¿sí? Y de materia que viene arrastrando el río, por ejemplo. Entonces, esta es una visión de Cuenca. ¿Qué significa? Que yo el problema del agua del Grijalva no lo voy a resolver en los límites de Villahermosa o del municipio de Centro. Esta es una situación que nos atañe a los diferentes municipios, inclusive pues a los diferentes estados, y que entonces las acciones tienen que ser de una concertación política integral. Si no, es muy difícil. Se puede, sí, ya están los primeros instrumentos, afortunadamente son los de nuestro territorio, son los del sureste de México, pero bueno, ahora hay que comenzar a implementarlos. Hemos hablado del aspecto urbano y seguramente que a muchos nos están escuchando, a lo mejor en Tamuté de las Sabanas, en estas villas que tiene el municipio. Estos componentes que, diríamos, están muy claros para este reordenamiento urbano en las zonas en donde tenemos mayor grupos poblacionales, ¿cómo se traducen? ¿Cómo se dan también? Porque a final de cuentas lo que tenemos que evitar es que en el futuro esos espacios que hoy pudieran aparecer vírgenes a estos efectos de la desregulación, puedan también entrar en este cauce de esta normatividad que se está creando. ¿Cómo se observa esto en los contextos rurales de nuestro municipio? Bueno, hay algo que se llama sistema urbano rural y que viene precisamente en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que está indicado ahí y que, bueno, pues trae también un marco normativo de cómo se puede operar. Pero aunado a esta norma y a esta regulación, hay que entender el territorio como un sistema. En este sistema hay interrelaciones que se afectan unas a otras. Si yo quiero normar y quiero controlar una situación, y voy a decir en este caso ya no tener afectaciones e invasiones en estas zonas que pueden ser nuestros proveedores ambientales, que deben de ser nuestros recursos naturales que debemos de cuidar, de conservar, de mantener. Entonces, tengo que ofrecer a la par estrategias que permitan pues este crecimiento. Voy a requerir vivienda. Si yo hago un análisis prospectivo, ¿cuánta vivienda voy a requerir? ¿Dónde puede estar localizada esta vivienda? Y para ello, bueno, pues están implementando las políticas de redensificación y de cinturones urbanos, ¿no? ¿Para qué? Para concentrar y para evitar que siga extendiéndose la ciudad, la mancha urbana, que está invadiendo humedales que nuevamente repercuten en la calidad de vida de la ciudadanía. El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano observa ya estos crecimientos, estas perspectivas y clasifica los suelos en algo que se llaman no urbanizables, porque tienen esta condición, pues, principalmente ambiental. Los que son urbanizables, es decir, hacia dónde nosotros podemos crecer todavía para tener suelo, posteriormente suelo servido, donde tenemos actualmente suelo bruto que nos permita a nosotros urbanizar, que ya es muy poco el que tenemos en nuestra condición, y cuál es el suelo que ya tenemos urbanizado y en qué condiciones se encuentra, qué servicios tiene, qué capacidades de carga tiene y dónde podemos nosotros redensificar e implementar estas políticas públicas que, contrario a seguirnos extendiendo, donde no podemos alcanzar a llevar servicios, a llevar equipamiento, a llevar escuelas, hospitales, transporte, abasto,
¿sí? Lo que necesitamos es aprovechar al máximo las redes que ya existen en este sistema. Y entonces el programa municipal de ordenamiento territorial es lo que observa. Como le comenté en algún momento, este programa está todavía en desarrollo. En su momento saldrá a la consulta también, saldrá a la audiencia pública y bueno, nosotros estamos ya incorporando estas estrategias y estas políticas para que precisamente podamos conservar esos territorios, estemos en condiciones de no poner a más gente en peligro, en situaciones de vulnerabilidad, y que además, bueno, pues van a traer también esta consecuencia de impactar el ambiente. Doctora, dos últimas preguntas. La primera, esto que estamos planteando para el municipio de Centro, ¿de qué manera impacta al Estado? ¿De qué manera impacta a la región? ¿De qué manera impacta al país en el contexto de estos compromisos que usted ya señaló al inicio? México firmó esto y se suscribió el compromiso de cumplir los acuerdos de la Agenda 2030. ¿De qué manera, escalando estos microcosmos, van contribuyendo a que en la parte general del país hagamos nuestra tarea, ¿no? Como parte del universo? Sí, ¿no? Inclusive actualmente en ONU Habitat se maneja un concepto que se llama a escala planetaria y y en esta escala planetaria, bueno, pues cada acción que tenemos mínima termina en en un efecto, ¿no? Como en este efecto mariposa, en este efecto dominó. ¿Qué, eh, ¿Cómo contribuimos? Bueno, pues precisamente con estos programas y estas regulaciones que se están implementando con nuevas políticas públicas. Una política que podemos nosotros mencionar y que se está trabajando es esta política de revalorización de estos suelos, de los humedales, para entrar, ver toda la posibilidad de entrar en el mercado de bonos de carbono, de manera que haya pues una visión diferente del territorio. Se considera de manera colectiva en el imaginario que terreno que no se urbaniza, terreno que se desperdicia, ¿no? Terreno que, bueno, pues rellénalo para que no se inunde. Entonces, bueno, se está trabajando en esas políticas y en esas regulaciones para poder darle un valor diferente y que la sociedad pueda ver el territorio con lo que corresponde a pues su valor ambiental, poder entrar en la captura de dióxido de carbono y entrar en el mercado de bonos de carbono. Ese es un paso importantísimo. ¿Por qué? Bueno, pues hay metodologías especializadas, específicas, que van a permitir que a partir de la cuantificación de estos territorios que se cuidan, se mejoran, se regeneran, se conservan, podamos estar estimando cuánto carbono es el que estamos capturando. Y en esa captura entramos en un algoritmo en el cual decimos cuánto en toneladas de carbono estimadas estamos nosotros contribuyendo para precisamente cumplir con estos compromisos que ha firmado nuestro gobierno. Esa es una de las estrategias y una de las acciones que son muy puntuales. Otra de ellas es precisamente empezar a considerar nuestras propias capacidades del territorio para mejorar el transporte y la movilidad, sobre todo, que es algo que sí atañe a nuestro municipio, para lograr ya tener lo que son trabajar en las centrales de transferencia modal, de manera que podamos estarnos moviendo en unos tramos en transporte no motorizado, algunos tramos más allá del turismo en transporte fluvial, que pues se empezará, la propuesta es empezar poco a poco, inclusive con el gobierno federal a través de las obras de SEDATU, por ejemplo, y pues junto con el gobierno estatal también mejorar lo que corresponde a el transporte masivo.
es otra manera también en la que nuestro gobierno contribuye precisamente a cumplir con los compromisos que ha firmado México. Y, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos urbanos. Se está trabajando también en las estrategias para pues para un mejor manejo, para un manejo sustentable, para ir llevando poco a poco hacia allá, que ha sido ha sido y es un gran, pues una deuda que se tiene con el ambiente, ¿no? Y eso no corresponde nada más al manejo de los residuos, sino al consumo mismo que hacemos y que lleva a la producción de esos residuos. Otra vez, ¿no? Es la participación de todos los sectores. Y, por ejemplo, en el espacio público se está modernizando con luminarias de tipo LED, se están cambiando en algunos puntos, lo cual nos lleva a la eficiencia energética, al ahorro energético, a la disminución de gases de efecto invernadero por este tipo de energía y de tecnología que se utiliza. Entonces, bueno, hay diferentes acciones que nos llevan, algunas en menor escala, otras en mayor escala, pero que sin duda van sumando para ir cumpliendo estos compromisos. Los compromisos que necesitamos que impacten primero a nivel de nuestro municipio y que ello sumará al Estado y sin duda pues al país. Doctora, la última pregunta, pero es muy importante, sobre todo para nuestra comunidad. ¿Cómo pueden participar las instituciones de educación superior, en particular la Universidad Olmeca, coadyuvando a esto que están haciendo ustedes en la formación profesional, en la capacitación de nuestros egresados, de nuestros propios estudiantes? ¿Cuál sería, diríamos, la mecánica en la cual una institución de educación superior puede sumarse a este proyecto que están ustedes impulsando? Diferentes canales por los cuales pudiéramos o se pueden sumar, ¿no? Y que para nosotros, pues además, pues será de mucho agrado. Uno de ellos son las estancias profesionales que pueden hacer los estudiantes de posgrado con nosotros, o también sus prácticas profesionales y servicio social, que inclusive realizan estudiantes de licenciatura y que además hemos podido constatar cómo va complementando y fortaleciendo su formación. Muchos de ellos vienen pues con muy buenas bases, debemos reconocerlo, y que además son proactivos, porque pues es algo que distingue sin duda a los jóvenes, el que les pones un reto e inmediatamente ellos buscan cómo superarlo. Entonces, una de ellas es acercándose y haciendo su servicio social para que puedan conocer de primera mano qué es lo que sucede realmente en el territorio desde el gobierno, desde la planeación urbana. Otra es firmando convenios de colaboración, por ejemplo, para hacer estudios de barrio, estudios para la planeación urbana, estudios que tienen que ver, por ejemplo, con la participación ciudadana, con esta perspectiva de género que además estamos impulsando fuertemente también desde el INPLAN, y que nosotros vemos que pueden ser las universidades precisamente estos entes que nos acerquen y nos permitan y nos faciliten el contacto con la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque las universidades, porque los estudiantes y las instituciones educativas tienen un valor muy importante en la sociedad. La sociedad las respeta, la sociedad las reconoce, la sociedad las identifica. Entonces creemos que es importante y que fortalecería la formación de los jóvenes, que además los necesitamos después en el campo de trabajo con una visión como la que pueden hacer dentro del INPLAN. Y, por supuesto, la calidad y la fuerza de trabajo que representan. Creo que hacer estudios también de investigación en algún aspecto muy particular
es otra forma en que las instituciones educativas, en que las universidades pueden alinearse y apoyarnos y trabajar de la mano con nosotros. Pues la Universidad Olmeca se sumará en lo que sea necesario. Ya creo que ha quedado muy claro en dónde y cómo podemos hacerlo. Doctora, muchas gracias, un abrazo afectuoso y de verdad la comunidad de la universidad le agradece mucho el tiempo y la explicación muy clara de ese proyecto tan importante que está impulsando el municipio. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, aquí estamos. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el próximo diálogo de esta tercera temporada de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Hasta pronto y muchas gracias. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.